canal de Facebook. Vamos a hablarles en minutos de el café, un café amargo en la Casa de Nariño que se tomaron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para hablar sobre la reforma a la salud. Un café que para algunos es agridulce porque tiene un mensaje político importante, el hecho de que dos antiguos y muy duros contradictores políticos hayan podido encontrarse después de varios años en público en la Casa de Nariño, se saludaron amablemente y pudieron discutir acerca de un tema espinoso y controversial como la reforma a la salud. El encuentro estuvo acompañado de la bancada del Centro Democrático y de la bancada del Pacto Histórico. No hubo acuerdo, cerca de 3 horas duró el encuentro y las posiciones siguieron muy distantes. Mientras el gobierno insiste en que no va a retirar el proyecto de reforma a la salud, que según su concepto debe salir adelante en el Congreso, el Centro Democrático insistió en pedirle su retiro para buscar un nuevo proyecto de reforma consensuado con pacientes, con médicos y con todo el sector salud. El Centro Democrático hizo esa petición que no fue aceptada por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y luego de la reunión se presentaron las reacciones. Todos coinciden en que no hay ningún tipo de veto ni de interrupción, seguirán tomando tinto el gobierno y los opositores, pero eso no se traduce en acuerdos que permitan sacar adelante o facilitar la salida adelante de las reformas. El Pacto Histórico está confiado en que no necesita los votos del uribismo para sacar adelante la reforma en la Cámara de Representantes, que hoy tiene de nuevo debate con la orden del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de que se hunda el acelerador. En vista de que los tiempos se acortan y no avanza, está como un corcho en un remolino, la reforma a la salud, que es uno de los principales proyectos sociales del gobierno del presidente Petro, que está en discusión desde marzo de este año y ni siquiera ha alcanzado la mitad del trámite en el Congreso de la República para convertirse en ley. El presidente Petro anoche muy tarde prefirió ver el vaso medio lleno y dijo que sí hubo consenso con el Centro Democrático sobre 3 puntos: sobre la necesidad de preparar muchas más personas en ciencias de la salud, impedir que el clientelismo se tome los hospitales públicos y reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo. Hay muchas dudas sobre si hoy tiene o no tiene las mayorías el gobierno para sacar adelante la reforma a la salud, sobre todo luego de una muy dura declaración anoche del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en contra de la Alianza Verde, que es partido de gobierno, que tiene burocracia en el gobierno, como el SENA, el ICETEX, entre otros, y que no tiene consenso. No todos sus congresistas están respaldando la reforma a la salud. El ministro Jaramillo prácticamente le sacó en cara a la Alianza Verde la burocracia, la mermelada que tiene en el gobierno y dijo que si quieren tenerla, si quieren seguir conservándola, deben votar a favor de los proyectos del gobierno, lo cual prevé una ruptura que cada vez parece más cercana con ese sector político. Le responde esta mañana Catherine Miranda, congresista que ha sido crítica de la reforma a la salud al ministro, diciéndole: bien pueda, ministro, puede disponer de toda la burocracia que hoy tienen los verdes en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Voy a hablarles en minutos de los motivos detrás de la intempestiva salida de Danilo Rueda como comisionado para la paz y el nombramiento de Oti Patiño, quien hasta ahora únicamente estaba liderando el diálogo con la guerrilla del ELN, en medio de la crisis de la paz total, en medio de la bicicleta estática en la que están los procesos. El presidente decide dar un timonazo de una forma poco ortodoxa, hace el anuncio a través de redes sociales, y Oti Patiño, a partir de ahora, un viejo conocido del presidente, fue compañero de armas del presidente en el M-19, dejó las armas también en el 91, fue constituyente, un hombre que ha honrado los acuerdos de paz, es a partir de ahora el nuevo timonel de una de las principales políticas del presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de elecciones, de la elección de Hernán Penagos, caldense, excongresista, exmagistrado del Consejo Electoral como nuevo registrador, y de la elección de fiscal general, que hoy tiene un día clave en la Corte Suprema de Justicia, con la audiencia de las 3 integrantes de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro a partir de las 9 de la mañana. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Y voy a hablarles del regreso del presidente Petro a los congresos gremiales. Estuvo en la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo que su gobierno respetará los acuerdos firmados, pero advirtió que no habría aumento de los salarios altos del Estado para el año entrante por cuenta del reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó
la no deducibilidad de regalías del impuesto de renta para la industria petrolera y la industria minera, que genera un hueco de más de 6,5 billones de pesos en las finanzas con los que contaba el gobierno del presidente Petro. Y vamos a hablar del caos en los aeropuertos del país, sobre todo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Se tiran la pelota el Aerocivil y las aerolíneas. Más de 66 vuelos solamente ayer cancelados por Avianca. Más de 73,000 pasajeros afectados con los 400 vuelos demorados. Dicen que mal clima, dicen que cambio de operación. Vamos a hablarles de esta situación que se presenta difícil en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y vamos a hablarles del Día de Acción de Gracias, de lo que hoy se conmemora en los Estados Unidos, en medio de temperaturas extremas. Vamos a hablar de la tregua entre Israel y Hamás, que hasta ahora no se concreta y que podría enredarse por la captura del director del hospital de Al-Shifa. Y vamos a hablar de fútbol, de la final de la Copa Colombia esta noche, el partido de vuelta entre Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Hoy es el Día Internacional de la Palabra, creado por la Fundación César Ejido Serrano, día en el que se fomenta el diálogo y la paz. Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y un día como hoy se fundó la Academia Colombiana de la Lengua, se fundó el Deportivo Cali y un día como hoy, hace 32 años, el gran Freddie Mercury le contaba al mundo que era portador del VIH. 6-7 minutos, es un gusto acompañarlos en este amanecer frío en Bogotá. Tenemos 11 grados de temperatura en este jueves 23 de noviembre. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. 3 horas y media duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe con sus respectivas bancadas. No fue solo un tinto, fueron varios. Hubo discusión, pero no llegaron a acuerdos sobre la reforma a la salud. El vocero del Centro Democrático, Carlos Meisel. Pero cada uno con sus tesis y cada uno con sus posiciones. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria y para las cosas que quiere implementar el gobierno no se necesita poner en riesgo todo el sistema. Por el contrario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que hoy mismo se retoma la votación de la reforma a la salud en la Cámara y arremetió contra la Alianza Verde, señalándolos de tener puestos en el gobierno pero portarse como oposición. Pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. Este gobierno, este presidente, es un presidente muy generoso. Hoy se reanuda la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. La ponente de la reforma a la salud, Marta Alfonso. El gobierno ha hecho un llamado para que los debates de muy alto nivel que sostuvimos durante toda la tarde puedan trasladarse al escenario congresional. Las críticas contra la EPS Sanitas por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no terminan. Esta vez el ministro defendió la petición que le hizo a la Contraloría de levantar el velo corporativo de la entidad. Por eso yo le solicité al Contralor de la República, ¿por qué no levantan el velo corporativo? Ojalá lo haga, que no nos pase lo de Medimás, que no nos pase lo de Salucop. Se fueron, dejaron una cantidad de deudas por todas partes y los que estaban adentro se fueron con el dinero. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico y son en las 3 ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etc. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en relación con los altos salarios del sector público para tapar parte del hueco fiscal de 6,5 billones de pesos que dejó el fallo de la Corte Constitucional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Empezar a mirar cómo es el ajuste y pues aún no hemos llegado a ubicar dónde está la norma. Lo cierto es que sí podemos tener incrementos diferenciales. El anuncio generó varias molestias. Diógenes Orjuela. Eso no está a discreción ni del presidente de la República ni de ningún otro funcionario. Fue negociado y firmado por el ministro de Hacienda que ejerce hoy, el doctor Bonilla. Después de una crisis en los procesos de paz con el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el comisionado para la paz Danilo Rueda salió de su cargo. En medio de algunos cuestionamientos a la política de paz total, llega Oti Patiño. Y el senador Iván Cepeda celebró
celebró este cambio. Hay la necesidad de ver cómo funciona el desarrollo de la política con el Ejército de Liberación Nacional, la política de paz en otros procesos de paz. Vamos a ver qué dispone tanto el presidente como el nuevo comisionado de paz. Los presidentes de las altas cortes eligieron este miércoles 22 de noviembre a Hernán Penagos Giraldo como nuevo registrador nacional, en reemplazo de Alexander Vega Rocha, quien estará en el cargo hasta el próximo 5 de diciembre. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, no quedó del todo satisfecho con el encuentro del presidente Gustavo Petro y los grandes empresarios. Asegura que este grupo no representa a los 2 millones de empresarios. Empezando porque el 97% del tejido empresarial colombiano son micros, pequeños y medianos empresas. Sigue lloviendo en muchos lugares del país, pese a que en el mes de noviembre el IDEAM declaró oficialmente la presencia del fenómeno del Niño en Colombia. El coronel Jorge Giovanni Jiménez es subdirector de meteorología del IDEAM. Este fenómeno del Niño no tiene, digamos, un fenómeno con el cual, un análogo con el cual lo podamos comparar de los fenómenos del Niño que han sucedido en épocas anteriores, digamos, podríamos decir sin precedentes. La otra noticia son los retrasos en la operación de Avianca en el aeropuerto de Bogotá. La aerolínea confirmó que se presentó una reducción en la visibilidad por niebla a los alrededores del aeropuerto El Dorado, por lo que fueron cancelados 66 vuelos. El IDU finalmente adjudicó el tramo 3 del corredor verde de la carrera séptima. Esto lo afirmó el director de la entidad, Diego Sánchez, quien anunció que son 3 contratos que van desde la calle 99 con séptima hasta la calle 200, que incluye el patio portal. Cada contrato tiene valores entre 350.000 y 500.000 millones de pesos. Es una inversión total de 1.32 billones de pesos. Son 11.2 kilómetros que vamos a transformar en un corredor verde. 2 personas murieron en la explosión de un vehículo que se estrelló contra un puesto de control en las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul. Quiero dejar muy claro a los estadounidenses y a los neoyorquinos que en este momento no hay indicios de un ataque terrorista. Todo se retrasó. Hoy no hubo el anunciado intercambio de rehenes por prisioneros, ni tregua en Gaza, ni entrada masiva de ayuda humanitaria. Ha dicho Israel que aún se están negociando asuntos logísticos y que el acuerdo se va a poner en marcha como muy pronto mañana viernes. Mientras tanto, el ejército israelí sigue bombardeando Gaza, 300 objetivos en las últimas 24 horas. 4 jugadores colombianos están en el 11 ideal de la Conmebol para las fechas 5 y 6 de la eliminatoria mundialista. Jerry Mina, Kevin Castaño, Luis Díaz y James Rodríguez fueron destacados. En el fútbol colombiano, hoy a las 8 de la noche se disputará la final de la Copa Betplay. Nacional y Millonarios buscarán alzar el trofeo en el Atanasio Girardot. La serie está igualada 1-1.